¿Cuándo voy a hacer más fuerza? Cuando yo me sumé a que ya estaba en movimiento el auto, me sumé a los que empujaban, o cuando yo quise mover el auto desde cero, ¿cuándo hice más fuerza? Este aparato, ¿quién lo conoce? Bueno, ¿cómo vamos a hacer para medir esto o para hacer este trabajo? Este manómetro, ¿sí? Este relojito, va a servir para medir ¿qué? Entonces, cada vez que nosotros hagamos pruebas en un equipo, siempre lo vamos a probar en modo frío. ¿Por qué? Acá lo podemos ver de otra manera. Esto es lo que yo les decía. Acá estaría la unidad exterior funcionando en este momento. Y si yo le saco la tapa, tendría esa apariencia. Exactamente lo que vimos recién. Ahí tenemos serpentina. Acá está arriba colgado el capacitor del compresor. Acá se puede ver la válvula, que recién no se veía del otro lado, es la válvula inversora, ¿sí? Acá vamos a tener el filtro y ahí vamos a tener el capilar, ¿de acuerdo? Y estos ya son los robinetes, ya son las salidas y entradas a la unidad exterior. Vamos a imaginar que vamos caminando por la calle, ¿sí? Y vemos ahí a unas personas empujando un auto, ¿sí? No arranca el auto, entonces lo quieren empujar para que funcione. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos y ayudamos a empujar, ¿no? Bueno, hace el primer intento, no arranca, se queda frenado el auto y hay que empujarlo de vuelta. Esta vez no es que te sumás a los otros que están empujando, ya empezás a empujar junto con los otros, ¿sí? Bueno, pregunta, a ver, para hacer interacción. ¿Cuándo voy a hacer más fuerza? Cuando yo me sumé a que ya estaba en movimiento el auto, me sumé a los que empujaban, o cuando yo quise mover el auto desde cero, ¿cuándo hice más fuerza? Cuando quisiste mover el auto de cero. De cero, exactamente. ¿Por qué? Porque el auto estaba en estado de reposo, el auto estaba quieto. Necesita más fuerza para empezar a moverse. Una vez que se empieza a mover, ya es más liviano de mantener ese movimiento. Lo mismo pasa acá. Por eso es que necesitamos esas dos bobinas, que serían una para el arranque, que cuando el motor llega a tres cuartas partes de su velocidad final, ¿sí? Ahí ya se desmonta la bobina de arranque, ya no trabaja más y se queda trabajando solo la bobina de trabajo, ¿sí? A esto, cuando quieren arrancar las dos bobinas juntas, ¿sí? Arrancan las dos bobinas juntas, se lo llama pico de arranque, porque es el momento en que consume más. ¿Vieron cuando quiere arrancar un aire, ¿sí? Y la luz hace como un pestañeo, como que se hace más chiquita y después ahí nomás se restaura? Bueno, eso es porque la instalación eléctrica no está soportando el pico de arranque, ¿de acuerdo? Porque están las dos bobinas trabajando a la vez, ¿sí? Y no lo aguantó. Bueno, acá tenemos lo que sería las bobinas que recién les había comentado, ¿está? Este es el mismo compresor que vimos recién y estas son las tres antenitas que habíamos nombrado recién. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a tener una bobina de arranque, ¿sí? Que la podemos definir o nombrar con la letra A. A de arranque, ¿sí? Si no, nos tenemos que aprender la palabrita start. Start también de arranque, está en inglés, ¿sí? Y después vamos a tener la T que va a nombrar o a identificar a la bobina de trabajo. Y si no, la R que va a identificar a la bobina de run. Sería trabajo en inglés. ¿Sí? Esas son palabritas que se tienen que aprender. ¿Por qué? Porque nosotros acá vamos a aprender a identificar. ¿O cómo identificar? ¿Por qué la tengo que identificar? Porque puede ser que yo me tope con este compresor, así como lo veo en pantalla. Yo no sé nada. Si yo te pregunto ahora en este momento, ¿sí? Si esto no lo estoy viendo, yo veo solamente el compresor. Yo te digo, ¿cuál de estos tres es el común? ¿Cuál es el arranque? ¿Y cuál es el trabajo? No lo sé. No sé nada de ello. Entonces lo tengo que identificar. ¿Sí? A veces, cuando el compresor es nuevo, voy a tener acá en este tornillito que recién les contaba, que parece que no sirve para nada, pero en este tornillito voy a tener ahí puesta la tapita de estos contactos.
Estos contactos vienen tapaditos, ¿sí? Y ahí en este tornillo es donde se ancla la tapita. Bueno, entonces en esa misma tapita tal vez tenga escrito así como lo ven acá. Tal vez tenga escrito RSC, ¿sí? Bueno, así es como me están identificando las bobinas. Solamente que cuando viene así grabado en la tapita, viene escrito en inglés. Por eso es que les digo que se tienen que aprender esas palabritas, ¿sí? Bueno, seguimos. Así esos rulitos que vemos ahí en el diagrama, bueno, esos rulitos representan a las bobinas, ¿sí? Entonces, esa letra te lo dice ahí en los tres cositos, ¿eso? Ujú, exacto. Es Lo tenés decir, que destapar. le sacás la tapa esa de adelante que dijimos recién y ahí ya te va a mostrar el compresor. Cuando veas el compresor, ahí va a estar la tapita y la tapita, para que no se borre, siempre viene grabado en el mismo plástico esas letras, ¿sí? Es decir, que nosotros ahora vamos a aprender a identificar eso. ¿Por qué? Miren esto. ¿Por qué? La gran mayoría de las veces va a estar identificado. No hace falta que saquemos mediciones ni nada como vamos a aprender a hacer en este momento, ¿sí? Pero esa tapita es tan fácil de cambiar que cualquier técnico anterior a nosotros tal vez vino, se la perdió a la tapita, no sabe dónde la dejó, y saca cualquier otra de la caja de herramientas y la pone. O sea que no es garantía de que tenga una tapita y que me diga las letras y no sería tanta garantía el seguir esas indicaciones. Por eso es bueno aprender a medirlo como lo vamos a hacer ahora. ¿Mm? Ahí estarían identificadas. Bueno, vamos a tener ahora en pantalla lo que sería eh, este aparato. ¿Quién lo conoce? Una pinza amperométrica. Lo Es que un está ahora en tester. pantalla. Un, Un Tester. tester. un Tester. tester, Ah, muy un bien. tester. Un tester. ¿Y tiene otro nombre? Multímetro. Multímetro, perfecto. ¿Y es lo mismo? ¿Tester y Oh, ahí me multímetro? mataste. Bueno, lo que tenemos en pantalla es un multímetro. Ahora, para el lenguaje normal de las personas, ¿sí? Al momento de hablar, ¿sí? Multímetro y tester lo toman como lo mismo, ¿sí? En realidad, un tester como tal es, por ejemplo, un capacímetro, un voltímetro, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Como que trabaja con una sola unidad, ¿sí? Acá, esta perilla que tiene este tester en el medio, que es una perilla selectora, bueno, ya lo transforma en un multímetro. ¿Por qué? Porque tiene muchas unidades para medir cosas distintas. ¿Estamos? Así que no es exactamente lo mismo, todo el mundo lo entiende como que es igual, pero en realidad son dos cosas distintas. Ahora lo que tenemos nosotros en pantalla es un multímetro. ¿Mm? Bueno, ¿qué vamos a hacer con el multímetro? Lo vamos a conectar, así como está conectado abajo. Recién me nombraron una pinza amperométrica que la vamos a ver ahora en un ratito también a la pinza amperométrica, ¿está? Bueno, la pinza amperométrica va a tener generalmente dos conectores abajo y los cables que siempre traen acompañando para conectar acá son negro y rojo, así que no hay cómo confundirse. Pero en un multímetro como el que estamos viendo ahora, voy a tener tres posibles contactos, ¿sí? Yo lo que me voy a acordar es de conectar siempre el negro en el común. Ahí dice com de común, ¿sí? Y el rojo va a ir a donde lo que yo quiera medir. Ejemplo, si yo quiero medir acá voltaje, resistencia, ¿sí? Continuidad, está ahí, microfaradio, está ahí, que es lo que vamos a usar nosotros, ¿está? Entonces lo conectaría de este lado, ¿sí? Si yo quisiera medir amperaje, tendría que conectar el común siempre en el común y el rojo del otro lado, ¿está? Bien, una vez que yo lo conecto, voy a tener que mover mi perilla selectora, ¿sí? A la parte de resistencia.
Mientras más alto, hay algunos que son rango automático, se lo llama, es decir, que lo único que tengo que hacer es ponerlo en el lugar de resistencia y nada más. Este tiene distintos rangos, ¿sí? Hasta 2000 ohms, hasta 20.000 o hasta 200.000, ¿sí? Bueno, ¿y para qué me sirven esos rangos? Bueno, mientras más me elevo, obviamente puedo medir mayores tamaños, ¿sí? Y mientras más chiquito vaya, si es lo que necesito yo, medidas chiquitas, va a ser más preciso. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para medir esto o para hacer este trabajo? Acá ustedes, las primeras veces que lo hagan, van a tener que sacar un papelito, un virome, y se van a poner a escribir, ¿eh? Ahí en el lugar donde estén haciendo este trabajo, ¿sí? Después con el tiempo, capaz que ya no le hace falta el papelito, pero este sistema que les voy a enseñar ahora es para saber con precisión cuál es cuál, y no se pueden equivocar, ¿sí? El compresor es el elemento o el motor más susceptible a esto, a equivocarse. Si lo llego a conectar mal, tal vez lo pueda dañar. Lo voy a hacer que se esfuerce mucho y se podría dañar, ¿de acuerdo? Así que acá tengo que prestar mucha atención para identificar cuál es cuál. Entonces, primero voy a identificar en el compresor con números, con letras, con colores, con lo que se les ocurra, ¿está? Entonces, ¿cómo lo van a identificar? O con papelitos, o van a andar llevando en la caja de herramientas un liquid paper. ¿Ven el liquid que es para borrar? Que lo agitan así, es color blanco y borra. Bueno, ese es para escribir ahí en el compresor. Y a cada contacto le van a poner 1, 2, 3. Como en este ejemplo, ustedes hagan el orden que quieran. Y en su papel, en el mismo orden, van a poner 1, 2, 3, tal cual lo están viendo acá. ¿Está? Bueno, una de las puntas de prueba va a ir con el 1, ¿sí? La otra, en este caso, va a ir con el 2. Y vamos a esperar a que nos dé una lectura, ¿sí? En este caso, en este ejemplo, 1,4 ohmios. ¿Está? Bueno, ahí lo vamos a escribir. ¿Sí? Bueno, o sea, ¿dónde lo voy a escribir? Entre el 1 y el 2, si fue donde yo puse las puntas. Si una punta la puse en el 1 y la otra la puse en el 2, esta lectura corresponde al medio entre ellas dos. Por eso lo escribí ahí. ¿Sí? Bueno, vamos al siguiente. Ahora voy a poner la negra en el 3 y voy a poner la roja en el 2. Espero a que me dé la medida y lo voy a anotar entre el 3 y el 2, porque tocando esos dos fue que me dio esa medida, entonces lo anoto acá. ¿Sí? El Vamos de rojo vuelta. sigue estando en el mismo, ¿no? Tenemos que hacer todas las combinaciones posibles. ¿Sí? Ahora va a ser entre el 1 y el 3. Entre el 1 y el 3. Esperamos a que me dé la lectura y la vamos a escribir en el papel. Pregunta, ¿cuál es el más grande de estos valores que yo conseguí? Entre 1 y 3. Entre 1 y 3. Entre, Tres coma entre dos ohms. pero muy bien, entre 1 y 3. Ese es el valor más grande que yo encontré. Entonces, ahí en el papel, este es un sistema que yo le estoy enseñando. Así que ahí en el papel ustedes lo van a redondear así, lo van a marcar, ¿sí? Y van a sacar una flecha hacia el punto contrario. Quiere decir que si el valor más grande lo encontraron entre 1 y 3, entonces van a sacar una flecha señalando el 2, que es el punto es el punto opuesto a ese valor alto. ¿De acuerdo? ¿Saben quién es ese? Ese es el común. El común. ¿Sí? Bueno, ahora falta, bueno, ahí arriba ya me expolié, ¿no? Pero bueno, a ver, lo vamos a hacer para atrás. Ahí está. Ahora falta lo otro. Ya sabemos quién es común, ahora falta saber quién es arranque y quién es trabajo. Bien, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cuál es más grande de los dos valores que quedan? 1,8. 1,8. Entre 2 y ¿Qué Entre el 2 y 3. el sería? 3. El 3. Si el 2 ya fue ocupado y fue llamado común,
Entonces el 3 va a ser el arranque. ¿De acuerdo? Es siempre Oh, el primero que te da sería el común, el segundo de arranque y el segundo de trabajo sería. claro, exactamente. Y lo tienen que hacer así, ¿sí? Como le dije, este sería lo que ustedes tendrían que escribir en su papelito cuando están tomando nota. Ahí, con certeza, así 100%, ya saben que común, arranque, trabajo. Acá habla de qué tenemos que tener en cuenta al momento de instalar los aires, ¿sí? Entonces, si yo no puedo instalar cualquiera, si instalo uno chiquito, nunca va a rendir. Y por un lado, o sea, y yo nunca voy a tener esa sensación de fresco. Y por otro lado, lo voy a hacer trabajar demasiado, no va a frenar nunca porque nunca alcanza la temperatura que yo le pido. Entonces, mientras más funcione, más se desgasta, menos tiempo dura. Y comprar uno grande tampoco tiene sentido porque es muy caro comprarlo, mientras más grande va a ser más caro, ¿sí? Y el consumo que tiene también lo afecta. ¿Por qué? Porque va a frenar, va a arrancar un ratito, va a frenar, va a arrancar un ratito, va a frenar, claro, porque es tan chiquito el lugar que llega a la temperatura deseada, frena, después vuelve a arrancar. Y los arranques son los que más consumen. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un cálculo? Bueno, para sacar un cálculo estimado, ¿sí? de un ambiente, ¿m? Podemos hacer lo que sería el largo de un ambiente, ¿sí? Por el ancho del ambiente. La medida que sacamos de ahí se va a denominar área, ¿sí? Cuando hagamos esa multiplicación. Cuando tengamos esa área, vamos a multiplicarlo por 60 si es que es una casa, y vamos a multiplicarlo por 800 si es que es un lugar comercial. ¿Estamos? Lo que hay que tener en cuenta es que está pensado para alturas de 2,5 metros. O sea que si se encuentran con una habitación de 5 metros, tendrían que hacer el doble. ¿Estamos? Otra, esto es en BTU. Todo lo que dibujé en rojo es en BTU. Otra forma es largo, largo, por alto, por ancho. Esto que estoy haciendo en azul no está en el PDF, así que escriban en algún papelito o después cuando vean la grabación, ¿sí? Todo Eso sería, esto, ¿eh? perdón, sería, ahí se quedaría los metros cúbicos de superficie. Claro. Y después lo van a multiplicar por 50 para obtener las frigorías que necesitan. Claro, el 50 que sería una constante. Exactamente, sí, señor. Claro. Bueno, entonces, ahí la situación de esa casa sería así. Acá va a estar la unidad interior, ¿sí? Acá me imagino yo una puerta, ¿está? Y esa casa tiene un alero, es decir, que el techo viene para acá, ¿sí? Y la unidad exterior va a estar acá arriba, en el techo. ¿M? Entonces, va a bajar, visto de costado, sería algo así. Entonces, acá va a estar en la unidad exterior en el techo, va a romper el techo. Entonces, vamos a hacer así.
va a romper el techo, ahí van a venir los caños, rompe el techo, baja por el lado de afuera y entra a la casa, a la unidad interior. ¿Estamos? Esta sería unidad interior, esta sería unidad exterior, en el techo, unidad exterior. ¿Se entiende? Bueno, ese sería el caso de qué está haciendo ahí. Es bueno tener un manifold para trabajarlo siempre con el 410, porque los refrigerantes que yo pueda llegar a trabajar ahí adentro, el R410, y todos, van a venir acompañados siempre del aceite, ¿sí? Entonces, y hay veces que un refrigerante usa otro aceite que no usa el otro refrigerante, entonces para no contaminarlo, si yo compré este para usarlo con el R410, va a ser mejor que lo deje para él nomás, para cualquier equipo que use eso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo es que se divide? No estuve revisando el chat, voy a revisar el chat por si las dudas. No hay nada, está limpio. La palabra R, profe, vos decís 410 y los números. La palabra R, ¿por qué la palabra R? La definición es simplemente un tipo de refrigerante, ¿sí? Ah, Bueno, acá vamos a tenerlo así, para empezar a darle como una estructura a esto. Van a ver colores, que esos colores yo ya se los enseñé. O sea que solo hecho de mirar esto, ustedes ya se empiezan a dar cuenta que este manómetro, ¿sí? Este relojito, va a servir para medir ¿qué? Baja presión y rojo alta presión. Muy bien, exactamente. Ven que los colores vienen desde la primera clase le enseñé los colores. Se respeta hasta en las herramientas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener las mangueras que acompañan, ¿sí? Es decir, que viene una de cada color, hay que respetar eso, ¿está? Voy a tener este manómetro que yo tengo acá y este otro manómetro, ¿sí? Este manómetro, a simple vista, me va a aguantar hasta 220 PSI, ¿sí? Y este otro manómetro me va a mostrar a simple vista que va a aguantar el doble, hasta 500 PSI, ¿sí? Bueno, este sirve para medir alta presión y este va a servir para medir baja presión. ¿Cuándo es baja presión? Ya se los enseñé. Modo frío es cuando el equipo trabaja a baja presión, baja temperatura. Modo caliente es cuando el equipo trabaja a alta presión, alta temperatura, ¿sí? Este de alta presión generalmente lo vamos a utilizar para hacer puentes, por ejemplo, cuando incluyamos el nitrógeno, cuando hagamos limpieza y incluyamos ahí el, el, ¿cómo es? El refrigerante que usamos para limpieza, ¿sí? Entonces, pero para alta presión en sí, no es aconsejable usarlo. Les explico. El equipo siempre va a tener tres presiones, ¿sí? Va a tener la presión en reposo, es una presión media, presión cuando yo lo hago funcionar en modo frío, que es presión baja, y presión cuando yo lo hago funcionar en modo caliente, que es presión alta, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que nosotros hagamos pruebas en un equipo, siempre lo vamos a probar en modo frío. ¿Por qué? Porque si anda en modo frío, tiene que andar en modo caliente. ¿De acuerdo? ¿Sí? sí. Si no anda en modo caliente, es porque no es por tema de refrigerante. Las presiones van a ser siempre así, ¿sí? Si no anda en modo caliente, le vamos a echar la culpa a la válvula inversora, por ejemplo. Pero siempre lo vamos a probar en modo frío. Si nosotros decidimos probarlo en modo caliente, las presiones van a subir mucho, ¿sí? ¿Y quiénes van a sufrir esas presiones? Las roscas, las mangueras, los Caño. caños. Entonces no hace falta someterlo a ese estrés.
Si lo tienen o si lo quieren hacer trabajar en modo caliente para medir presión en caliente, bueno, asegúrense de que sus mangueras estén en excelentes condiciones. No pisoteadas, no requebrajeadas por el sol, nada de nada. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, y el de abajo va a tener un sector verde, ¿sí? Que se llama vacuómetro. Entonces, este relojito se llama manómetro. Este también, manómetro de alta. Esta parte verde se llama vacuómetro. Puede Algún ser loco que por le ahí le va a digan tirar, presión, puede ser que ¿ok? le digan presión negativa también, ¿no? Claro, porque es para el vacío. Pero Ujú, vacío, ¿no? Sí. exacto. No es que le dicen también, es presión negativa. Pero el instrumento para medir presión negativa se llama vacuómetro. ¿De acuerdo? Y por ahí, capaz que encuentran a alguien o encuentran una palabra larga y rara que dice manovacuómetro. ¿Qué significa manovacuómetro? Esto, que están los dos en uno. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, este lo tiene al vacuómetro, el rojo. No, No. Entonces, si yo quiero hacer vacío con una bomba, ¿es lo mismo conectarlo al azul que al rojo? Y no, No no, va conectado al azul. Exacto. Ojo, hay manifold, y el manifold que es todo el aparatito, los dos vacuómetros, todos juntos, ¿sí? Hay manifold donde tienen un rojo que tiene vacuómetro, tiene un sector verde. Es chiquitito, no es tan largo, tan explícito como este. Es chiquitito, ¿sí? Pero no importa, lo importante es que lo tenga. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces, si van a elegir un manifold, si eligen uno que tenga el sector rojo con un pequeño vacuómetro, lo pueden comprar. ¿De acuerdo? Porque le va a servir. Cuando hagan un puente ahí entre la bomba de vacío, el hidrógeno, perdón, el nitrógeno, le va a servir que el rojo también tenga vacuómetro. Porque si someten a vacío este manómetro, que no tiene vacuómetro, lo van a descalibrar. ¿De acuerdo? Así que no importa si es preciso o no, si es chiquitito o no, pero que tenga un poquito de vacuómetro el lado rojo del manómetro. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Bien. Después va a tener un tornillito. Ese tornillito es para regularlo. Es decir, que cuando está así, desenchufado, sin utilizar, siempre va a estar en cero. Debe estar en cero. Si llega a estar un poquitito movido a la aguja, le van a meter acá un destornillador y muy suavemente lo van a ir moviendo, ¿sí? Hasta lograr que la aguja llegue a cero. Pero sirve para eso, ¿eh? Para regularlo muy poquito. Si llega a estar totalmente desfasado, que está así desconectado y anda por el 40, no, ya no sirve. Se golpeó, se rompió por adentro. ¿Mm? Bueno, y por último, vamos a tener lo que sería el visor de líquido, ¿sí? Porque el visor de líquido lo vamos a ver o lo vamos a aprender bien después en el otro módulo, cuando hablemos de refrigerantes, porque hay unos refrigerantes que se deben cargar en modo o en forma líquida. ¿Se entiende? Entonces, si yo por acá veo pasar líquido, es porque estoy cargando el refrigerante en forma líquida. ¿Sí? Si no, lo voy a estar cargando en forma gaseosa. Y bueno, entonces la manguera cumple lo mismo. Estos son manijas, ¿sí? Para mover, para cerrar. En realidad son puertos, ustedes lo tienen que entender como con puertas, en donde si yo cierro el azul, estoy cerrando el vínculo entre el lado de baja con todo lo demás. Y si cierro el rojo, estoy cerrando el vínculo entre el lado de alta con todo lo demás. ¿Sí? El de amarillo, la manguera amarilla, vendría al medio y se le llama manguera de servicio. Ella no tiene puerta, no tiene compuerta, no tiene manija para cerrar. Siempre va a estar abierto el servicio. ¿Mm? Después acá poco se aprecia, pero todas las mangueras van a tener dos puntas, ¿sí? Esto es lo que se atornilla acá,
Yo veo la punta derechita y la otra punta de la manguera es torcida. ¿Ven que tiene una curva? ¿Sí? Sí. Bueno, esa si es de un cuarto, porque esta rosca tiene una denominación, es un cuarto, ¿sí? Si es un cuarto, es para R22, ¿sí? Si es 5/16, estoy hablando de esta, la torcida, ¿eh? Si es 5/16, es un manifold para R410 o R32, ¿sí? Entonces, este manifold que estoy viendo en pantalla, yo lo voy a comprar usado, no tengo la cajita, no tengo la referencia, no me dice nada de nada, ¿sí? ¿Es para 410 o es para R22? Bueno, entonces, si la punta curva enrosca acá, es para R22. Si la punta curva le queda grande y no puede enroscar acá, es para 410 o para R32. Si yo abro, ahí estoy viendo cómo gira, cómo abro el azul, se abre una compuerta. ¿Ven? Ahí lo abro y se abre una compuerta. Se abre el vínculo entre la baja y el resto del manifold, ¿sí? Entonces, supongamos que yo le quiero meter refrigerante. El servicio, el amarillo, va a estar conectado a la garrafa de refrigerante. Entonces, va a querer entrar y ahí es donde va a empezar a subir la presión en el vacuómetro azul, ¿sí? De esa manera va a lograr pasar. ¿De acuerdo? Ese sería un uso, para eso lo podría usar. Ahora, si yo abro el rojo, va a abrirse el vínculo entre el manómetro de alta y el resto del manifold. Entonces, lo que quiere entrar por el servicio, por el amarillo, va a crear presión, me va a marcar cuánta presión y va a salir por el lado rojo. ¿Mm? Después, si yo tengo los dos abiertos, ¿sí? Entonces me va a marcar presión en ambas. ¿Está? ¿Sí? Bueno, que tenga los dos abiertos va a ser, por ejemplo, cuando yo quiera hacer un vacío. ¿Está? ¿Por qué? Porque voy a vaciar todo el contenido de la cañería del equipo, y voy a vaciar el contenido de la manguera azul, voy a vaciar el contenido de la manguera amarilla y voy a vaciar el contenido de manguera roja. Estoy vaciando todo, ¿sí? Cargar no, porque es medio raro, a menos que haga una carga con algún agente de limpieza, es decir, que no sea cargar el equipo, sino que sea limpiarlo por dentro. Entonces tengo que meter el agente de limpieza y tengo que meter el nitrógeno.